Durante más de medio siglo, millones y millones de niños han sido entretenidos por el programa de televisión Plaza Sésamo. Pero pocos saben sobre el oscuro pasado de una de sus principales estrellas. No hace falta decir que Elmo es por mucho el personaje más icónico de Plaza Sésamo. La popularidad de esta adorable criatura lo ha llevado a aparecer en programas de entrevistas, videojuegos, películas, discos e incluso a convertirse en una de las modas de juguetes más grandes de todos los tiempos. Pero no siempre fue así, ya que ni siquiera era uno de los personajes originales de Plaza Sésamo, debutando más de una década después. Cuando fue presentado por primera vez en 1980, el pequeño monstruo en realidad fue una idea de último momento. En realidad, fue creado como personaje de fondo. Sin embargo, a un escritor le tomó especial cariño al títere rojo y peludo, y decidió llamarlo Elmo antes de incluirlo en los sketches. Durante años, Elmo fue interpretado por diferentes artistas, quienes batallaban para hacerlo único. La versión más destacada de estas primeras interpretaciones fue la de Richard Hunt, quien le dio una personalidad áspera y poco agradable. Yo, Claudio. No. Yo, Claudio. Pero todo cambió una noche fatídica de noviembre de 1984. Se dice que poco después de filmar en la mañana, Hunt se frustró interpretando al personaje. Salió del camerino de los Muppets expresando su deseo de rendirse y arrojó a Elmo al regazo del entonces desconocido titiritero Kevin Clash. El aspirante a artista aceptó el papel de inmediato, grabando su primera actuación como el personaje más tarde ese mismo día. A diferencia de quienes lo interpretaron antes, Kevin tenía una visión clara para Elmo, sintiendo que debía personificar el amor. Así que, con el paso de los años, intentó perfeccionar la idea, moldeándolo poco a poco en el adorable personaje que todos conocemos hoy en día. En poco tiempo, empezó a ocupar cada vez más atención en el programa, llegando a ser conocido como la estrella de Plaza Sésamo. A mediados de los años 90, el juguete Tickle Me Elmo era tan popular que el inventario de 400,000 unidades se agotó por completo después de 4 meses. Dado que esto ocurrió justo antes de la temporada navideña, la escasez causó un pánico tan severo que más tarde se le llamó la Elmomanía. Se reportaron adultos peleando por el muñeco y persiguiendo camiones de reparto que creían llevaban envíos. Incluso llevó a que un empleado de Walmart fuera pisoteado cuando una multitud de 300 compradores corrió por los pasillos después de ver al empleado sosteniendo una caja de los juguetes. Sufrió una costilla rota, un desgarre en el muslo y una conmoción cerebral. Tras la fiebre de Elmo, el personaje obtuvo su segmento El Mundo de Elmo en el programa. Kevin pronto recibió más responsabilidades, ayudando a reclutar, audicionar y entrenar a nuevos titiriteros. Para 2007 fue ascendido a asesor creativo principal de Sesame Workshop. Incluso más allá de ser el único intérprete del personaje más popular del programa, Kevin era esencial para el show. Y por eso fue devastador para Plaza Sésamo cuando, a finales de 2012, se vio obligado a renunciar después de ser acusado de abuso sexual. Esto ocurrió cuando empezaron a surgir informes de que el hombre de familia de buen corazón podría tener algunos secretos muy oscuros. Para cuando llegaron los años 2000, Kevin Clash se había convertido en un pilar de la industria del entretenimiento infantil. Pero, desconocido para el mundo exterior, detrás de escena, parecía que su vida personal estaba hecha un desastre. En 2003 él y su esposa, tras 17 años de casados, pidieron el divorcio. Esto fue especialmente desafortunado porque la pareja tenía una hija de 10 años. En unas memorias que publicó 3 años después de la separación, escribió: "A menudo es más difícil encontrar el valor para enfrentar una dificultad personal que entender y aceptar una tragedia a gran escala. Nos amamos profundamente, pero después de 17 años eso no fue suficiente para mantener nuestro matrimonio". Sin embargo, lo que el público no sabía en ese momento era que no solo fueron problemas matrimoniales típicos los que los separaron. Kevin comenzó a luchar con su sexualidad y finalmente aceptó el hecho de que era un homosexual que vivía en el closet. Este hecho permanecería en secreto durante años, hasta el 12 de noviembre de 2012, cuando TMZ publicó un artículo titulado "La voz de Elmo niega sexo con menor de edad",
El sitio de chismes obtuvo información de que Sheldon Stephens, de 23 años, afirmó haber tenido una relación sexual con el actor de voz cuando tenía 16 años. En respuesta, Kevin admitió haber salido con el joven, pero insistió en que fue solo después de que el acusador alcanzó la mayoría de edad. El artículo señala que las acusaciones ya habían sido presentadas ante Sesame Workshop, quienes realizaron una investigación interna que determinó que no tenían fundamento. Tras el artículo, Kevin tomó licencia y publicó varios comunicados hablando abiertamente sobre su sexualidad. Soy un hombre gay. Nunca me he avergonzado de esto ni he intentado ocultarlo, pero sentía que era un asunto personal y privado. Tuve una relación con el acusador. Fue entre dos adultos que consintieron y me entristece profundamente que él esté tratando de convertirlo en algo que no fue. En un giro inesperado de los acontecimientos, al día siguiente, Sheldon se retractó de sus acusaciones y emitió una declaración afirmando que fue una relación consensuada entre adultos. Ese fue el final de la historia, ¿no? Ambas partes admitieron que fue una acusación falsa. Bueno, tal vez no, porque aunque uno esperaría que esto hubiera llevado a una redención pública total para el titiritero, desafortunadamente, esto fue solo el comienzo. Primero lo primero, el contexto necesario para la retractación de Sheldon era que, tras bambalinas, ambos habían llegado a un acuerdo legal. Stephens recibiría $125,000 de Kevin si admitía públicamente que era mayor de edad durante el tiempo que estuvieron juntos. Una semana después, TMZ publicó otro artículo con acusaciones de un denunciante distinto. Informaron que se había presentado una demanda de $5 millones por parte de un hombre llamado Cecil Singleton. Afirma que en 2003, con 15 años, conoció a Kevin por una línea telefónica de chat gay. Esto aparentemente llevó a citas en la vida real, donde el adolescente fue colmado de cenas caras y regalos. Aunque podía notar que el hombre mayor era rico, el chico recordó que no tenía idea de quién era. Como Clash se negó a revelar su apellido, fue solo al preguntarle a la operadora telefónica que descubrió que en realidad era Elmo. Una hora después de que la segunda ola de acusaciones llegara a los medios, Kevin renunció formalmente a Plaza Sésamo, poniendo fin a sus 28 años en la organización. En respuesta, también emitieron un comunicado. Desafortunadamente, la controversia en torno a la vida personal de Kevin se ha convertido en una distracción que ninguno de nosotros desea, y él ha llegado a la conclusión de que ya no puede ser efectivo en su trabajo y ha renunciado a Plaza Sésamo. El segundo acusador dio una conferencia de prensa ese día y explicó cómo participaron en varias actividades lascivas. Tras estos acontecimientos, el primer hombre que habló expresó remordimiento al retractarse de sus declaraciones, afirmando que le habían indicado que mintiera. Reflexionó en una entrevista: mentí en cámara por el consejo de mi abogado y por lo que decía el contrato. No sabía que otras personas se verían influenciadas por mí para presentarse. Si lo hubiera sabido, nunca habría firmado el contrato. Solo hubiera sido un ejemplo y una voz para la gente. Siento que me tendieron una trampa. Una semana después, un tercer acusador presentó una demanda federal contra Kevin y prefirió permanecer anónimo. Por esta razón, de ahora en adelante, se le llamará John Doe. Se dice que la relación comenzó en 2000, antes del divorcio de Clash, y cuando Doe tenía 16 años. Como Singleton, también dijo haber conocido al actor de voz por una línea de chat gay. Según el documento legal, John y Kevin Clash hablaron por teléfono durante un par de días, y Kevin Clash invitó a John a ir a su departamento en Manhattan. John viajó de Nueva Jersey a Manhattan para ver a Kevin Clash en su departamento. Kevin Clash le dio alcohol a John y lo manipuló. Kevin Clash y John tuvieron contacto sexual. Mientras estaba en el departamento de Kevin Clash, John vio numerosos muñecos de Elmo y fotografías de Elmo con personas famosas como Beyoncé y Tyra Banks. Pero incluso esto no fue el final. El cuarto y último acusador que emprendió acciones legales contra el titiritero se presentó el 10 de diciembre. Como John Doe, esta persona también mantuvo el anonimato. El acusador dijo que conoció a Kevin a finales de los 90 cuando él seguía casado. Atraía al joven de 16 años para que lo visitara en Nueva York durante sus vacaciones en Miami. Le ofreció cubrir los gastos de viaje del chico, darle un lugar donde quedarse y ser, entre comillas, un papá para él.
Se dice que a principios de 1996 ocurrió este viaje, y la denuncia alega que tuvieron contacto sexual en múltiples ocasiones. Con ahora 3 demandas concurrentes en su contra, el caso contra Kevin Clash parecía condenatorio. Vale la pena señalar que todos estaban siendo representados por el mismo abogado, Jeff Herman, quien estaba seguro de que sus clientes encontrarían cierre. Pero hubo un asunto fundamental que los demandantes pasaron por alto y que no solo debilitó el caso, sino que impidió que fuera admitido por completo. Verás, existe un plazo de prescripción para las demandas federales. Deben presentarse en 6 años tras el incidente o 3 años después de que los acusados cumplan 21 años. Para los litigantes de finales de los 20 y principios de los 30, este plazo ya había vencido hace mucho. Intentaron eludir esto argumentando que los efectos psicológicos de su abuso no se comprendieron completamente hasta 2012. Pero este argumento no fue comprobado, y solo el tiempo diría si se mantenía en la corte. El único acusador que seguramente habría sido escuchado era Sheldon Stephens, de 23 años durante la demanda inicial. Después intentó presentar la demanda otra vez, agregando acusaciones de que Kevin lo invitó a una fiesta de Crystal Meth. Esto sucedió después de que cumplió 24 años, justo pasando el límite de 3 años. En julio de 2013, los 3 casos que estaban siendo representados por Jeff Herman fueron desestimados. El juez dictaminó que los acusadores, de hecho, habían esperado demasiado tiempo para demandar, y después de varias apelaciones fallidas, Kevin Clash fue oficialmente absuelto de abuso sexual. El caso de Sheldon Stephens fue desestimado. Hasta el día de hoy, sigue en el aire cuánta verdad había en sus historias, ya que ninguno de los acusadores tuvo su día en la corte. Después de esto, el señor Clash optó por mantenerse fuera del ojo público hasta 2018, cuando regresó a la marionetización con la película para adultos The Happy Time Murders, su primer trabajo con la Jim Henson Company desde su renuncia, y parece que nunca volverá a la programación infantil. En cuanto al títere rojo que convirtió en un tesoro nacional, la gente de Plaza Sésamo ha declarado públicamente que Elmo es más grande que cualquier persona. Por esta razón, poco después de la salida de Kevin del programa, un joven titiritero al que había guiado llamado Ryan Dillon asumió el papel, uno que ha seguido interpretando hasta el día de hoy. Aunque las acusaciones nunca se probaron en la corte, aún me sorprende que el público casi haya olvidado esta historia. Y con eso creo que terminaré el video aquí, así que hasta la próxima. Gracias por ver.